conocer, quiero conocerte más. Mis ojos te pueden ver. Rasgaste el velo, un pacto eterno. Hoy puedo adorarte, papá. Yo quiero conocerte, quiero conocerte más. Mis ojos te pueden ver. Rasgaste el velo, un pacto eterno. Hoy puedo adorarte, papá. Yo quiero conocerte, yo quiero conocerte más. Mis ojos te pueden ver. Rasgaste el velo, un pacto eterno. Hoy puedo adorarte, papá. Por tu palabra quiero vivir, quiero caminar, quiero soñar en tu palabra, tu vida vivir, tus caminos caminar y tus sueños soñar. En tu palabra quiero vivir, yo quiero caminar, quiero soñar en tu palabra, tu vida vivir, tus caminos caminar y tus sueños soñar. Quiero conocerte más. Mis ojos hoy te pueden ver. Rasgaste el velo, un pacto eterno. Hoy puedo adorarte, papá. Aleluya, queremos permanecer en tu presencia, Jesús. Aleluya, te bendecimos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, que el Señor les bendiga, amén. A todos los hermanos que están conectados ahí en este tiempo, en su presencia, amén. Quiero invitar a nuestro pastor Juan Pablo Campo, que va a estar compartiendo la palabra, amén. Un abrazo, bendiciones. Aleluya. Amén. Gracias, Antonio, por la administración de la adoración. Amén. Vamos a compartir la palabra en esta hora. Así que vamos a dar gracias al Señor por la vida de Antonio. Damos a gracias a Dios por su corazón y por lo que el Señor ha ministrado a tu espíritu. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Amén, pastor. Amén. Entonces, vamos a compartir, amados, la palabra del día de hoy. La verdad que el día de ayer fue un día bien especial. Hablamos acerca de la importancia de esconderse en Cristo. Esconderse en Cristo, según Colosenses, es la capacidad de enfoque de nuestra visión que va a determinar nuestra atención y nuestra percepción de las cosas. Entonces, cuando yo pongo mi mirada arriba y comienzo a enfocarme en Cristo, me escondo en Él y Él luego se va a manifestar en mí en gloria. Pero interesante que cuando el apóstol Pablo está diciendo todo eso, le dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, despojaos del viejo hombre y revestidos del nuevo. Entonces, el hecho de hacer morir lo terrenal que está en nosotros y que hay una serie de características y una serie de cosas que son terrenales, hacer morir lo terrenal en vosotros. Luego dice que tenemos que despojarnos
tiene que ver con una decisión que nos toca hacer a nosotros. Es decir, yo tengo que identificar esas áreas que son terrenales, esas cosas que son terrenales, esas influencias que son por haberme enfocado mucho tiempo aquí en la tierra y que yo las voy a percibir y que yo me voy a dar cuenta. Yo debo hacerlas morir y debo despojarme de eso y revestirme del nuevo hombre. Y ayer veíamos que revestirse del nuevo hombre tiene que ver con el conocimiento pleno de Cristo, ¿ya? Pablo habla mucho del conocimiento en Efesios, en la carta de Efesios, a la iglesia de Efesios, le dice que hay que llegar a la estatura del varón perfecto, esto es Cristo, ¿ya? Entonces es muy importante eso porque cuando nosotros hablamos de hacer morir lo terrenal y despojarnos del viejo hombre, estamos hablando de una vieja naturaleza. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, las cosas viejas pasaron, son todas esas nuevas. A nadie conocemos según la carne. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, las cosas que nosotros hicimos en la carne, ahora en Cristo ya no vamos a vivir de esa manera. Esa es la manifestación de la gloria de Dios en nosotros, en que seamos transformados a su imagen. ¿Cuál es su imagen? ¿Cuál es su imagen? ¿Que yo me deje el pelo largo y una barba como el Jesús de Hollywood? ¿Esa es su imagen? No, su imagen es la santidad. El carácter de Dios es su imagen. Entonces hay una palabra que ustedes la conocen que dice que hay que ser santo porque Él es santo. Lo que Él demanda a nosotros es santidad y resulta que lo terrenal en nosotros, lo carnal, el viejo hombre, interfiere en contra de nuestra santidad, de nuestra consagración y eso va a interrumpir nuestra relación con Él. Por eso tenemos que hacerlo morir. No sé si a usted le ha pasado, pero yo creo que sí. Las veces que quizá usted se ha equivocado, ha cometido errores, ha pecado, usted se ha escondido de Dios. Entonces, en vez de esconderse en Él, se ha escondido de Él. Y ayer hablábamos eso de la escondida, que todos en algún momento hemos jugado a la escondida. Todos en algún momento cuando niños jugamos a la escondida, nos escondimos con los amigos, arrancamos, tú la contás y salíamos por ahí, nos salían a buscar, 1, 2, 3 por mí, 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros, y jugábamos a la escondida. Pero el tema es que cuando yo vivo terrenalmente, cuando yo vivo con el viejo hombre la vida de fe, yo voy a tender a esconderme de Cristo. Voy a tender a esconderme de Dios. En vez de esconderme en Él. En vez de esconderme en Él. Entonces esa es la relación que tenemos que hacer. O me escondo en Él o me escondo de Él. Recuerda que cuando Adán pecó, ¿se acuerda? Adán pecó. Adán tenía una relación con Dios y él salía a la media tarde y compartía con Dios. Él escuchaba la voz de Dios. Pero cuando pecó dice que él se escondió de Dios porque sabía que estaba desnudo. Se escondió de él. Entonces, qué interesante poder entender que cuando nosotros pecamos tendemos a escondernos de la presencia del Señor. No queremos que Él nos vea y al mismo tiempo muchas veces nos escondemos de los hermanos que representan la presencia de Dios para nosotros y terminamos estropeando esa relación, esa comunión preciosa que teníamos con Dios. Entonces, por eso yo debo de tomar la decisión, quiero esconderme en ti. Sí, tengo debilidades, sí. Tengo algunas cosas terrenales en mí, hay cosas del viejo hombre que a veces quieren despertar, sí. Soy débil. Ese es el secreto, hermano. Que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, cuando yo reconozco delante de Él que soy débil, cuando yo reconozco delante de Él que no tengo fuerza, que lo necesito, cuando yo lo reconozco y me abro abiertamente y mi escondedero es Él, Señor, te necesito porque soy débil, porque no tengo la fuerza, porque de verdad estoy complicado emocionalmente, estoy siendo tentado, necesito tu gracia, necesito tu ayuda. Entonces ahí el poder de Dios se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Amén. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que escondimos, lo que vimos un poquito ayer. Y decíamos que no es que Dios esconde las cosas de nosotros. Hay misterios, hay cosas que Dios ha puesto en el secreto para gente que entre en el secreto. Hay cosas que Dios tiene para mi vida, para su vida, que están escondidas en el secreto de la búsqueda, en el secreto de su presencia. Antonio hablaba mientras administraba la adoración y decía, hay mucha gente que le gusta la superficialidad, le gusta lo raso, le gusta que los vean, que los conozcan, que los miren, ser el centro de atención.
Es como el ejemplo de los fariseos que oraban públicamente, el ejemplo de las personas que oraban, ayunaban para ser vistos de los hombres. Pero Jesús enseña que ellos ya tienen su recompensa, que no hay que ser hipócrita, que hay que ir a lo secreto. Y cuando yo voy a lo secreto y cierro mi puerta y busco al Señor y me escondo con Él y me escondo en Él, amados, te digo algo, ocurre algo extraordinario. Se revelan los misterios que están escondidos para tu vida. Se revela el conocimiento eterno de Dios para tu vida, para tu propósito. Hay cosas en Cristo que están para ti, para que tú las vivas y que están determinadas antes incluso que usted naciera, porque creemos nosotros que la Escritura dice que hay un libro que está escrito con nuestro propósito y que Dios, para Dios nosotros no somos casualidad, no importa que seamos millones de personas, pero no hay casualidad, hay propósito. Y eso lo colocó el Señor en nuestro corazón, colocó eternidad sin que nosotros alcancemos a darnos cuenta. Amén. Bueno, yo quiero hoy, el día de hoy, compartir algo y enfocarme un poquito en la palabra que inspira todo esto de mentalidad de rey y sacerdote, que es Primera de Pedro 2:9, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Ese es el texto base que vamos a compartir. Y lo que tenemos que decir es lo siguiente. Lo que tenemos que decir es que esta palabra hermosa, preciosa, la antecede la explicación del apóstol Pedro de la conversión o del nacimiento de nuevo, y esto viene como a sellar lo que Dios espera de nosotros. Esta palabra viene como a cerrar el concepto de lo que nosotros tenemos que hacer. Y después de esta palabra viene una serie de cosas que establece el apóstol Pedro como vida cristiana, de lo que tenemos que hacer. Pero aquí él cierra el tema del nacer de una naturaleza que está sin Dios, lejana a la vida de Dios, y que ahora podemos experimentar la vida de Dios, pero que tenemos que entender lo que somos. Y aquí yo le voy a leer simplemente en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice: siendo renacidos. Esa palabra siendo renacidos es nacer de nuevo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿qué nos hizo renacer a nosotros? ¿Qué nos hizo renacer? ¿Cómo nacemos de nuevo? Interesante, Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo se puede hacer eso?, dijo Nicodemo. Y aquí ahora Pedro está diciendo: siendo renacidos por la palabra. Aleluya. Siendo renacidos por la palabra. Una simiente que no se corrompe, una simiente incorruptible, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y uno puede decir: pero ¿cómo voy a ser renacido por la palabra? No entiendo. ¿Cómo yo renazco por la palabra? Bueno, esto lo está diciendo Pedro. Pero allá el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, le dice: ustedes, habiendo oído la palabra y habiendo creído el evangelio, fueron renacidos. Fueron renacidos. Amén. Qué interesante. Mire, lo vamos a leer. Esa palabra es preciosa también. La tenemos aquí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo es esto entonces? ¿Cómo es esto? Yo escucho el evangelio, yo creo la palabra, ¿y qué sucede en mí? Renazco, pero no solo renazco, sino que hay un sello en mí que es el Espíritu Santo. Entonces, qué tremendo poder entender que en ese momento que yo creí en el evangelio, en la palabra, fui renacido. Pero esto es un evento que nosotros necesitamos experimentar, porque quizás puede ser que alguien por ahí solamente tenga el concepto en su mente de Jesús, tenga el concepto en su mente de un Jesús que murió por él, pero que
la persona va a la iglesia, le gusta el evangelio, pero no ha renacido por la palabra. ¿Qué significaría renacer por la palabra? No es solo creer, no es solo creer, no es solo recibir, es ser engendrado de Dios por el Espíritu. Hay que nacer del agua, por la palabra y por el Espíritu. Engendrado en el Espíritu. Una vez que yo nazco de nuevo, soy renacido por la palabra, yo he sido engendrado en el Espíritu, entonces en mí comienza un deseo, un anhelo, una pasión por las cosas que son del Espíritu. Ya nadie me tiene que obligar, ya nadie me tiene que empujar, porque yo solo sé que tengo que escudriñar las Escrituras porque en ellas hay vida eterna, porque yo solo sé que tengo que orar, yo sé que tengo que ayunar, yo sé que tengo que tener una comunión con Dios, que no es obligación, que es un placer, yo sé que tengo que adorar, levantar mis manos, no importa si no tengo el último CD, no importa si no tengo YouTube, si no tengo internet, yo tengo que adorar. Yo tengo que adorar, yo sé que tengo que congregarme. Hay un deseo, hay un anhelo. Personas que no han sido renacidas por la palabra y que no han sido engendradas en el Espíritu, tienen luchas terribles, dificultad tremenda de cumplir los designios de Dios, de cumplir el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque como no nació por la palabra y como no nació en el Espíritu, y si lo hizo, en vez de enfocarse en las cosas de arriba, comenzó a enfocarse en las cosas de la tierra. Entonces, si la persona pierde el enfoque, le va a costar mucho. Por eso es que, como decíamos el día de ayer, hay que permanecer enfocado arriba, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y decíamos que Esteban, a pesar que estaba siendo apiedrado, él fue y se enfocó en las cosas de arriba. Aleluya. Gloria a Dios. Enfócate en las cosas de arriba. Enfócate en el cielo, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Y bueno, amados, siendo renacidos por la palabra de Dios, una simiente que es incorruptible, vive y permanece para siempre. Pero lo tremendo de todo esto es que la Escritura dice, según Primera de Pedro capítulo 2, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces ahora, aleluya, qué tremendo, podemos entender que nosotros tenemos que ser edificados como una casa espiritual. Es lo que está diciendo Pedro. Una vez que yo fui renacido, una vez que yo renací, una vez que nací de nuevo, una vez que nací por la palabra, del agua, del espíritu, acuérdense que ahí hablamos del concepto de bautismo, que es pasar de muerte a vida. Estaba muerto en delito y pecado y él me dio vida por su gran amor que él me amó, ¿ya? Entonces me dio vida, concepto de bautismo, concepto de agua, lavamiento, él me lavó, me purificó por la palabra. Y lo dice el apóstol Pedro, lo dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra, por la obediencia a la verdad. Yo creí, aleluya, Él me purificó, Él me lavó por la palabra, Él me bautizó, me pasó de muerte a vida y yo fui engendrado en el Espíritu. Ahora que yo estoy en el Espíritu, tengo un anhelo de ser edificado como casa espiritual. Tú como casa espiritual, tu propia vida como casa espiritual, tu familia, tu matrimonio como casa espiritual, tus hijos como casa espiritual. El deseo de ser edificados como casa espiritual. Es que a veces nosotros quizás como líderes, como pastores, tenemos el deseo, decimos vamos a edificar la iglesia, nuestra casa. Y nos estamos refiriendo a la congregación, al lugar físico, y está bien tener un lugar para reunirse, pero en la visión apostólica, en el fundamento, la casa espiritual es usted. Usted es la casa espiritual que tiene que ser edificada. Usted es la casa espiritual que tiene que ser construida. Y a mí me bendice mucho el apóstol Pablo cuando le habla a la iglesia de Éfeso, porque él da un sentido a la edificación. Él da un sentido a la edificación y él habla acerca de ser edificados para morada en el Espíritu. Nosotros, se lo leo. Efesios 2, capítulo 2, verso 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya, qué bonito, qué hermoso. Entonces ahora nosotros somos una casa espiritual.
Usted, yo, somos una casa espiritual. Nacimos de nuevo y lo que quiere Dios de nosotros es edificarnos como casa espiritual. ¿Pero por qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Es que no es que hay una canción que cantamos con Antonio y los hermanos de la iglesia, es que Dios no me quiere visitar. Yo sé que hay muchas canciones que hablan que Dios me visite, incluso hay estudios que hablan que la visitación de Dios cuando vinieron los avivamientos y todo lo demás, pero no es que Dios me quiera visitar, amado. Dios no quiere visitarme, Dios quiere vivir en mí. Dios quiere vivir en mí, Dios quiere vivir en mí. Y incluso es más, la Escritura dice que Cristo habita en nuestros corazones por medio de la fe el día que nosotros creímos. El día que nosotros abrimos nuestro corazón, Él entró a vivir en nuestros corazones por medio de la fe. Dice la Escritura que nosotros ahora pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que tenemos el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos todo esto, que tenemos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que tiene poder, el nombre que tiene autoridad, que somos templo del Espíritu Santo y que Cristo habita en mí por medio de la fe. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos ahí en Evangelio, según San Juan capítulo 14, que si ustedes guardan su palabra, dice Jesús, yo vendré y haré morada, mi Padre vendrá y haremos morada. Entonces es Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros, no es Dios fuera de nosotros. Claro, nosotros hemos escuchado y hemos experimentado predicaciones, temas, enseñanzas que se habla que en el Antiguo Testamento, la unción, el poder de Dios venía sobre el hombre, desde afuera. Por eso que hombres como David marcaron precedentes, hombres como Noé marcaron, hombres como Abraham marcaron. Por eso es que Moisés marcó y fueron diferentes. ¿Por qué? Porque ellos escucharon la voz de Dios y se dirigieron por Dios y ellos tenían un anhelo en su corazón, una adoración que nacía de su corazón, de adentro hacia afuera, era de adentro hacia afuera, lo que les marcó a ellos, lo que creyeron dentro, no lo que venía de afuera, por eso marcaron la diferencia. Estamos en un tiempo donde estamos esperando que todo venga de afuera, que me hable un profeta, que me bendiga un apóstol, juntarme con este, juntarme con aquel, tener una cobertura de aquel, porque este es grande, porque aquí, porque allá, cuando la verdad de las cosas, lo que necesitamos entender es que nosotros somos la casa espiritual y que nosotros somos edificados como sacerdocio santo, pero esa edificación es para que Dios more en el Espíritu en nosotros. Por eso que hay gente de repente que se levanta y nosotros decimos de la nada y comienzan a ser usados poderosamente por Dios. No es que se levantaron de la nada, es que ellos estaban siendo en el secreto, estaban escondidos por Dios, años escondidos por Dios, años trabajados por Dios, años en el secreto, y de repente le plació a Dios sacarlos en público y la manifestación pública fue gloriosa. Por eso es que Moisés pasó 40 años en el desierto y cuando él vino al público, vino una manifestación gloriosa. Él de su propia voluntad, él de su propio anhelo, él de su propio deseo, mató gente por querer juzgar, por querer ser libertador, pero no era el tiempo. Pasó 40 años de proceso, 40 años trabajando como pastor, perdió la elocuencia, se colocó tartamudo y ahí Dios lo llamó, porque Dios llama a los débiles, a los vil y a los menospreciados. Cuando usted se cree que es alguien, cuando usted se cree que es grande, cuando usted se cree sabio, cuando usted se cree que tiene un título que es más grande que los otros, estás desechado por Dios. Olvídate, Dios no quiere nada de ti. Eres muy grande, eres demasiado grande, no cabes en la presencia de Dios, eres demasiado alto, eres demasiado sublime, no te puedes humillar, no te puedes inclinar delante de Él, porque tu título pesa mucho, porque tu iglesia pesa mucho, o porque tu corazón realmente está muy arrogante y muy altivo. Pero ahí en el secreto, ahí Moisés había perdido toda esperanza de que Dios podía haber hecho algo por él, que el sueño, el propósito por el cual él creía que había nacido. Y yo le estoy hablando ahora a hombres y mujeres que quizás están en ese proceso donde quizás se te destruyó todo, quizás estás en el desierto, quizás estás donde no quieres estar, quizás estás huyendo, quizás estás en un lugar que nunca pensaste que ibas a estar y dices, ahora yo estoy en este lugar, yo tenía un sueño, yo tenía un propósito y no lo estoy cumpliendo. Veamos el caso de José. José era un soñador, un hombre de Dios que soñaba que sus hermanos se inclinaban ante él, que soñaba que sus padres se inclinaban, pero se fue prisionero, se fue vendido por sus hermanos. Y ahí cuando él fue vendido, aleluya, qué tremendo, hermano querido, él fue acusado de violación, él se fue a la cárcel. Ahí en la cárcel, él interpretó algunos sueños que le olvidaron, a quienes se los interpretó, aunque ocurrió como él dijo, se olvidaron.
Y pasaron aproximadamente 15 años de proceso, de proceso. Aleluya. Pero en ese proceso de José, él fue sirviendo y él fue usando sus dones. En ese proceso de Moisés, él también fue sirviendo en medio del desierto. Ahora, en medio del desierto se le prende una zarza, el fuego de Dios, la voz de Dios en medio del desierto comienza a hablarle y comienza a venir el llamado de Dios cuando él menos lo pensaba. En el caso de José, cuando él menos lo pensaba, a través de Faraón le viene la voz que los lleva y los llama y le dice que lo va a poner en un lugar de gobierno. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Fueron hombres que pasaron su proceso, fueron hombres que pasaron el momento difícil, pero que tenían una mentalidad de gobierno, una mentalidad de realeza. ¿Pero por qué? Porque eran santos. Porque José, cuando quiso la mujer tener intimidad con él, él huyó. Porque Moisés, cuando él vio que había matado a alguien, huyó y arrancó porque sabía que se había equivocado. Y cuando comenzó su llamado y iba con su hijo que estaba incircunciso, lo tuvo que circuncidar. Era un hombre que tenía la santidad en su corazón. Un pueblo que amaba a Dios. Ahora, claro, podemos traer ejemplos del Nuevo Testamento. Claro que podemos tener ejemplos del Nuevo Testamento. Podemos tener el caso de Pablo. Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia. Saulo. Todos conocen la historia de Saulo. Saulo perseguía a la iglesia. Y él estuvo en un proceso de 3 días cuando se le apareció Jesús y el resplandor y lo botó y él escuchó la voz de Dios en medio de una luz. Mira, imagínense, Moisés lo escuchó en una zarza. Saulo lo escucha en una luz que le habla, le dice, ¿por qué me persigue? Ándate dentro de la ciudad, se te va a decir lo que tienes que hacer. Y lo llevaron. Estuvo 3 días orando y ayunando y su proceso duró 14 años. Un proceso de reconstrucción, de mentalidad, de conocer a Cristo, de conocer quién es Cristo, de entender cómo es el cuerpo de Cristo, porque él perseguía a la iglesia, pero se le aparece una voz que le dice, tú me estás persiguiendo a mí, tú me estás hablando a mí, tú estás dando golpes a mí, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces viene un proceso de deconstrucción mental para poder ejercer en lo que Dios le había llamado, porque cuando le aparece la luz, luego Hechos capítulo 26, Saulo dice, yo escuché que él me dijo que yo predicaría a los gentiles y daría testimonio a muchas autoridades, estaría delante de reyes, que fue lo mismo que le dijo a Ananías cuando lo fue a ver el primer día. Ahora, fíjese que todo esto es tremendo porque son hombres que pasaron un proceso, pero fueron edificados como casa espiritual. Amado, quiero decirte algo de parte de Dios. Tú puedes ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero vas a vivir procesos. Y en ese proceso, nuestra oración es, Señor, edifícame como casa en el Espíritu. Yo sé que podemos, hermano querido, ir a nuestra iglesia los domingos, recibir una palabra, ser instruido, ser obediente, vivirlas, pero los procesos son inevitables. ¿Por qué? Porque van a sacar de dentro de nosotros las áreas que están equivocadas. Entonces, esta palabra, ¿yo cómo la tomo? Que Dios quiere edificar en nosotros. Claro, nosotros fuimos renacidos por la palabra de verdad, sí, fuimos renacidos. Pero nosotros venimos de un contexto familiar. El apóstol Pedro lo dice aquí, ustedes fueron rescatados de la vana manera de vivir que heredaron de vuestros padres. Entonces nosotros venimos de un entendimiento con un contexto familiar, social, con principios culturales y venimos a Cristo. Entonces, ¿qué hace Cristo? Tiene que edificarnos como casa espiritual. Y esa edificación de casa espiritual tiene que destruirnos, porque para edificar lo que hace primero el Señor es que desarraiga, derriba, echa por tierra, y una vez que echa por tierra y saca todo lo que no es bueno, comienza a edificar. Y a veces se va a demorar 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, depende. Entonces, en tu proceso, para ser edificado como casa espiritual, no te preocupes, Él te va a edificar. En el caso de Moisés, ¿qué tenía que sacar? Su justicia propia. Él quería hacer justicia por su mano. Pero cuando él volvió, la justicia se manifestó por mano de Dios. En el caso de José, quizás puede ser su orgullo, porque él andaba diciendo a todos que él iba a ser mayor y que todos iban a inclinar a él. En el caso, por ejemplo, de Saulo, la intención, porque la acción, porque la intención era correcta, pero la acción, la conducta como lo estaba haciendo era incorrecta. La visión que tenía era equivocada. Entonces, Saulo cambia su visión con relación a la iglesia, con relación al cuerpo de Cristo.
y es el que más amó la iglesia, el que más edificó la iglesia. Luego que la persiguió, fue el que más la edificó. Entonces podemos ver cómo Dios edifica como casa espiritual. Entonces este texto, y ya estoy cerrando, este texto que dice, vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, sacerdocio santo, yo creo que Dani va a estar hablando de eso porque él comentó eso, pero yo me quiero enfocar a ser edificados como casa espiritual. El ser edificados como casa espiritual es que Él va a trabajar en ti para edificarte, para construirte, para desarrollarte. Y ahí va a usar personas, claro, que te van a enseñar, que te van a ayudar, que te van a discipular, pero va a usar sobre todo los procesos de la vida. Los procesos de la vida son para edificación. Cuando yo estoy en Cristo, los procesos que yo pueda vivir me ayudan a ser edificado. ¡Aleluya! Porque cuando estoy siendo destruido, estoy siendo edificado. Cuando yo estoy siendo derribado, estoy siendo levantado. Amén. En el reino de Dios siempre todo es invertido. Cuando yo estoy viviendo un proceso en que estoy siendo derribado, Él me está levantando. Cuando Él me quiere construir, el primero me va a hacer por tierra. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestra vida que a veces nosotros no las vemos, no las miramos, no las entendemos y Dios nos quiere edificar. Gloria a Dios. Hermanos queridos, me gustaría seguir, pero vienen más pastores, amados, que tienen que compartir. Yo solamente quiero decirte lo siguiente. Deja que Él te edifique como casa espiritual. Y cumple lo que dice aquí, segunda de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido. Cuando tú comprendes que Él te llamó, renaciste de nuevo, te tienes que dejar edificar, que hay un sacerdocio santo, tú te das cuenta que eres un linaje escogido, un real sacerdocio. Esa palabra real tiene que ver de varios conceptos. Tiene que ver con realeza, pero también tiene que ver con verdadero, real sacerdocio, nación santa. Y es ahí en ese punto de ser un sacerdocio santo donde nosotros nos vamos a mover. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes. Para anunciar sus virtudes, porque las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas a la luz admirable se anuncian con santidad. Y santidad no tiene que ver con qué ropa yo me he visto, sino tiene que ver con cómo está mi corazón con relación a Dios en obediencia y en comunión. Acuérdense que yo le hablé de Adán que se escondía de la presencia del Señor cuando él pecaba. Y él escuchaba la voz de Dios cuando él iba a Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a escuchar la voz de Dios y tenemos esa comunión preciosa, es porque estamos caminando en santidad. Cuando estamos pecando, dejamos de ser real sacerdocio, nación santa, y dejamos de ser edificados en el Espíritu, porque andamos en la carne. Y andar en la carne es muerte, pero andar en el Espíritu es vida y paz. Amén. Padre, bendigo a mis hermanos, bendigo a cada uno de mis hermanos que está conectado en este día. Señor, bendigo sus corazones, bendigo sus vidas en el nombre de Jesús y que puedan recibir esta palabra con mucho gozo en el nombre de Jesús. Y que mi oración en esta noche es que podamos ser real sacerdocio, nación santa, Señor, y que podamos entender que tú nos escogiste, somos linaje escogido. Señor, que podamos percibir que tú nos edificas para morar en el Espíritu, porque tú quieres morar en nuestro Espíritu. Señor amados, nosotros somos el templo. Tu nombre está en nosotros. Tú habitas en nuestros corazones por medio de la fe. Y queremos consagrarnos como varones de Dios para ti, Señor. Como gente de Dios para ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.